Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas del León de Judá. Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio virtual, y en esta oportunidad para poder compartir algo de lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Una palabra que deseo con todo mi corazón que pueda ser de bendición para tu vida, que pueda obrar en una manera especial y que realmente toque los corazones de todos aquellos que están mirando este video. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta oportunidad y vamos a estar leyendo el Evangelio según San Juan capítulo 14 y versículo 15. Vamos a leer también el 16 y el 17, amén. Dice la promesa del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Hasta acá la palabra que le quiero dejar en esta hora. Y acá vemos que el título dice la promesa del Espíritu Santo, la promesa que el Señor estaba haciendo a sus discípulos, una promesa en la cual tiempo después vemos que se iba a cumplir. Era como una profecía que el Señor le estaba dando a sus discípulos, que más tarde se iba a estar realizando, se iba a estar cumpliendo allá en el Pentecostés. Dice la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una de las cosas que nosotros hacemos porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Todos conocemos el amor y la grandeza de nuestro Dios, que aún en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio pensamiento, jamás vamos a llegar a comprender ese amor que Dios tuvo con nosotros. Y de esa manera nosotros amamos a nuestro Dios. Dice: guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En ese momento el Señor estaba con sus discípulos. Estaba ya quizás llegando al punto final de su ministerio acá en la tierra, y Él estaba diciendo que iba a dar otro Consolador, porque todos sabemos que el Señor se iba a ir, iba a morir, más al tercer día iba a resucitar, pero Él no se iba a quedar acá en la tierra, tenía que irse, tenía que volver a sentarse en el trono junto a su Padre. Sabemos que el Señor dio su vida, Él entregó hasta la última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Y Él sabía muy bien que la misión que los discípulos tenían que llevar adelante, más adelante, no se iba a poder cumplir sin la ayuda de ese otro Consolador. Pareciera que el Señor estaba cumpliendo esa función mientras estaba en la tierra junto a sus discípulos, pero dice que Él iba a rogar al Padre para que envíe otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice más: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Sabe, hermanos, que el Espíritu Santo es un regalo, no para el mundo, sino para cada uno de nosotros. Sabe, hermano, que este es uno de los temas que a mí me apasiona hablar. Es una de las cosas que me gusta compartir siempre que tengo la posibilidad de poder hablar la palabra del Señor, hablar acerca del Espíritu Santo. Es junto a la venida del Señor los temas que más me gusta compartir. Pero en esta hora, hermanos, como siempre digo, cada vez que yo tengo esa oportunidad de poder compartir la palabra, yo no hablo lo que a mí me gusta, lo que a mí me aparece, lo que a mí me apasiona, sino busco que Dios hable a través de mi vida y que sea Él el que transmita, que sea Él lo que realmente quiere hablar a la congregación. Porque uno puede tener muchas buenas intenciones, puede tener deseos, ganas de hablar cosas, pero siempre tiene que ser lo que Dios quiere hablar. Y eso va a ser de bendición, eso realmente tocará las vidas y será seguramente algo que confronte, que toque las vidas, y eso será de mucha bendición para aquellos que lo escuchan. Dice que el mundo no lo puede recibir, porque es el regalo para usted y para mí.
El Espíritu Santo no es para el mundo, es para la iglesia. Por eso dice que el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos, porque hemos tenido una experiencia personal con el Santo Espíritu de Dios. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese este detalle, fíjese estas palabras, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pareciera como que es un juego de palabras, pareciera como que algo parece que no se puede entender. Pero sí, hermanos, esto se puede entender. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo mora con vosotros. Hasta esa oportunidad, hermanos, el Espíritu Santo moraba con los creyentes de esa época. Moraba con ellos, estaba. Pero dice que iba a llegar un momento en el cual el Espíritu Santo no solamente que iba a morar con nosotros, sino que iba a estar en nosotros. ¿Y sabe cuándo se cumplió eso? En el Pentecostés. Cuando el Señor ya estaba a punto de irse allá a los cielos, cuando estaba junto a los discípulos y fue alzado hacia el cielo, el Señor le había dicho que no se vayan, sino que se queden en Jerusalén y busquen la promesa que iba a venir dentro de no muchos días. Y dice la palabra que 120 se quedaron en el aposento alto esperando la promesa. Y dice que de repente vino como un viento recio y lenguas de fuego se fueron asentando en sus vidas. Ya el Espíritu Santo en ese momento dejó de estar con ellos para establecerse en ellos. Por eso decía, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sabe, hermanos, que como les decía, hasta a ese momento el Espíritu Santo venía sobre los creyentes. Usted puede ver en el Antiguo Testamento, se va a encontrar como que el Espíritu Santo venía sobre las personas. Usted puede encontrar entre tantos personajes Jefté. Jefté era uno de los jueces, caudillos, que gobernaban a Israel durante una etapa determinada. Y dice que en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 29, si usted, mientras mientras ve este video, quiere cerciorar de que eso es así, busque Jueces capítulo 11, versículo 29, y se va a encontrar en que dice que el Espíritu Santo venía, el Espíritu de Jehová venía sobre Jefté. También podemos encontrar en el mismo libro Sansón. Sansón también era uno de los jueces y dice que el Espíritu venía sobre Sansón. Esto lo puede encontrar en Jueces capítulo 14, versículo 19. Usted se va a encontrar que el Espíritu Santo venía sobre estas personas. Y todos conocemos la historia de Sansón, que era un hombre poderoso, un hombre con una fuerza descomunal, que hacía grandes prodigios y hacía cosas tremendas cuando el Espíritu venía sobre él. Pero lastimosamente todos conocemos la historia de este caudillo, de este juez, cómo terminó, cómo no supo aprovechar todo lo que tenía. También podemos encontrar en Saúl, el rey, el primer monarca de Israel. En el libro de Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10, podemos ver que dice que el Espíritu venía sobre Saúl. Y ni hablar del rey David, que también en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13, podemos encontrar que el Espíritu venía sobre David. Y dice que grandes cosas ellos hacían. El Espíritu venía sobre las personas, no estaba en ellos. Y también en el Nuevo Testamento podemos encontrar un personaje llamado Simeón. Dice que este era un hombre anciano, ya entrado en años. Y dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 25, usted lo puede encontrar, que dice que el Espíritu le había revelado a este hombre que él no vería la muerte hasta ver al Mesías, hasta ver al ungido de Dios. Por eso, hermano, es importante poder ver, hermanos, lo que el Espíritu hacía cuando venía sobre las personas. Hermanos, es fundamental tener al Espíritu Santo de Dios. Por eso, en este mensaje yo lo he titulado, necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos.
Realmente necesitamos que more en nosotros. Y eso es la obra tremenda que la tercera persona de la Trinidad Divina puede hacer sobre nuestras vidas. Yo soy un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo. No me creo mejor persona que nadie, porque yo no era algo bueno, yo era lo peor. Desde muy pequeño era un adolescente, un niño que vivía triste, vivía vacío, con dolor, con angustia en mi corazón, por la pérdida temprana de mi madre y una pérdida reciente también de un hermano. Mi vida no era una vida buena, hasta que pude recibir a Jesús en mi corazón y a los pocos meses, sin siquiera pasar por las aguas del bautismo, tuve esa experiencia sobrenatural con el Santo Espíritu de Dios. Por eso yo puedo decir, hermanos, que el Espíritu cambia a las personas, no son las mismas. Y si en el día de hoy tú te atreves a poder buscar esta experiencia de poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo te puedo decir que tu vida nunca volverá a ser igual. Porque hay muchas veces cosas en nuestra vida que no la podemos dejar. Hay cosas en nuestro interior que muchas veces hacen que nuestra vida no sea buena, una vida agradable delante de Dios. Pero hermanos, el Espíritu Santo cuando viene en nuestras vidas nos ayuda a seguir adelante. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, Juan el Bautista hablaba acerca de que él realizaba el bautismo para arrepentimiento, pero dice que tras él venía uno, que él era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Fíjese, hermano, qué maravilloso era esta experiencia de que Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué fuego? Porque una de las características que tiene el fuego es quemar. Y todas aquellas personas que cuentan su experiencia cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, es algo como que lo quema, que es como un fuego que viene. Pasó en los discípulos, en los apóstoles que estaban esperando esta promesa. Tuvieron, dice, como lenguas de fuego que fueron asentados en su vida. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas que quizás ellos mismos ni conocían. Y cuando el Espíritu Santo toma dominio y control en nuestra vida, comienza a quemar todo aquello que está de más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sí, hermanos, en nuestro interior hay cosas que a Dios no le agrada. Yo no puedo saber lo que hay en tu interior, pero puedo saber lo que hay en mí. Y esas son cosas que tenemos que dejar que el Espíritu Santo queme en nuestra vida. Lo tiene que quemar, lo tiene que hacer desaparecer, que queden cenizas. Y así iremos creciendo cada día más. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto depende de cada uno de nosotros. Depende de usted, depende de mí. Que eso pueda realmente desaparecer en nuestra vida. Pero en la medida que nosotros le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, eso será una realidad en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo vino en las personas, hermanos, vemos cómo empezó a crecer la iglesia. Pedro ya no tenía el Espíritu Santo sobre él. Ya no, el Espíritu Santo no estaba con él, sino que estaba en él. Y dice que cuando él predicaba, sus primeras predicaciones se convertían a miles. Justamente Pedro, que era uno de los más discípulos más difíciles de confiar, que no era confiable, que cuando venía la presión él cedía, que él podía decir, Señor, te seguiré hasta la muerte. Pero cuando vino la presión dijo, yo a este hombre no lo conozco. Contigo estaba, él dice que estaba dispuesto a ir hacia la muerte, pero cuando vinieron a buscar al Señor desapareció. Pero ya cuando pasó por esa experiencia de Pentecostés y el Espíritu Santo de Dios vino sobre su vida, vino en su vida, ya dejó de ser ese discípulo cobarde para transformarse en uno de los apóstoles más importantes, porque el Espíritu Santo estaba en él. Ya no era el mismo Pedro, ya no era Simón, era Pedro, que significa roca. Por eso, hermanos, es importante que no solamente el Espíritu esté con nosotros, sino que esté en nosotros. Por eso quiero que a través de este video desafiarte a poder buscar la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 5
si no me equivoco, versículo 18 dice: ya no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos. No hay una medida que se pueda estar quizás dejando a un costado. Tiene que ser lleno. No puede ser un cuarto, un medio, un tres cuartos. Tenemos que buscar constantemente la llenura de su Espíritu, porque Él quiere estar en nosotros. Y si todavía no pasamos por esa experiencia, podamos buscarlo porque ciertamente Dios nos lo va a dar. Ahora, si el Espíritu Santo está en nuestra vida, no está tan solamente sobre nosotros o con nosotros, si está en nosotros, Él va a cumplir funciones. En la medida que nosotros le demos la oportunidad de poder obrar, de poder crecer en nuestra vida, porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos llena, entra en nosotros tenemos que darle lugar para que Él pueda crecer. Es como una semilla que hay que regarlo con oración, con santidad, con búsqueda, con consagración a Dios. Y ahí esa semilla que es el Espíritu comienza a crecer. Y ya nuestra vida es como un árbol que dice en Jeremías que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que cuando viene la sequía, cuando viene el invierno, no deja de dar fruto, porque es el Espíritu que está gobernando en nuestro interior. En el mismo libro de San Juan, capítulo 16, dice la obra del Espíritu Santo. Es la obra, es lo que hace. Dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Vemos que vivimos tiempos en donde este mundo es un mundo de mentiras, en donde la verdad está escaseando. Es muy difícil encontrar la verdad, y solamente la verdad está en su palabra. Vivimos en un mundo muy complicado, lleno de violencia, muy peligroso, lleno de mentiras, pero el Espíritu es el Espíritu de verdad, que nos va a llevar a la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y qué importante es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque dice su palabra que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. Qué importante. Porque hermanos, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, está en nosotros, Él nos va a guiar a tomar buenas decisiones, a tomar el camino correcto. Él te va a guiar. Muchas veces como personas tenemos sueños, anhelos, ganas de hacer cosas, pero qué importante, hermano, que todo poner bajo la guía del Espíritu Santo. Y Él nos va a corregir, Él nos va a hablar. Él desea tener comunión con cada uno de nosotros. Él te va a hablar, hermanos, porque yo te lo puedo decir por experiencia. Muchas veces tuve experiencias viajando en mi trabajo, en donde el Espíritu Santo de pronto venía y me hacía sentir tanto la presencia de Dios, y me hablaba, y me decía cosas. Y yo terminaba ahí quizás viajando en mi trabajo, con lágrimas en mis ojos, porque el Espíritu estaba tratando con mi vida. Es un trato personal que Él quiere tener. Dice que el Espíritu nos anhela celosamente, aun cuando quizás estamos haciendo lo malo, lo que es desagradable a Dios. Dice que el Espíritu se contrita, se entristece, porque Él es Dios también. No es una fuerza, una fuerza como dicen algunos, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, es Dios, es Dios mismo morando en nuestro interior. Por eso, hermanos, Él nos va a guiar a hacer lo correcto, te va a hablar, esto no, esto sí, esto no. Y automáticamente me acuerdo del testimonio de un hermano que era un empresario muy, muy exitoso de hace mucho tiempo. Y dice que este hermano, cada vez que tenía que tomar una decisión importante,
dice que él se arrodillaba y buscaba la guía del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y uno pensará, pero para algo secular, para una empresa, este hombre testificaba de que iba y buscaba la guía, y hasta que el Espíritu no le decía qué era lo que tenía que hacer, él no se levantaba. Podría estar de 1 hora, 3 horas, hasta quizá él cuenta que varios días estaba buscando la guía del Espíritu. Y dice que él, cuando el Espíritu le hablaba, eso hacía. Y cuentan la historia de esa época que este empresario era uno de los más exitosos. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su secreto? Buscar la guía del Espíritu Santo. Así también, hermano, es importante. Por eso dice que Él te va a guiar a toda la verdad. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos va a revelar todas las cosas que van a venir. Por eso, hermano, es importante darle lugar al Espíritu Santo, buscarlo, tener comunión con Él, porque dice que Él nos va a mostrar las cosas que van a venir. Y hermanos, estamos viendo que vienen cosas feas para este mundo, pero ya el Espíritu Santo nos ha revelado de antemano que estas cosas iban a venir. Por eso, hermanos, es importante estar preparados, llenos de su Espíritu Santo, porque la venida del Señor cada vez más está cerca. Su venida se aproxima y el Espíritu Santo nos revela. Dice que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, y por el Espíritu de Dios, Él nos revela las cosas que van a venir. Por eso es importante estar aferrados, llenos de su Espíritu, para que cuando venga nuestra vasija esté llena de ese aceite, símbolo del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, cuando el Espíritu está en nuestra vida, Él nos va a guiar y nos va a revelar todas las cosas, porque no hablará de su propia cuenta, sino que Él nos va a conducir a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ya para finalizar te dejo un texto más, el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjense, hermanos, la comparación que hace el Señor a través de esta palabra, el Señor Jesús, que dice que si nosotros, que somos malos, porque en verdad, hermanos, no somos buenos, no somos perfectos, pero dice que aún en nuestra perfección, en nuestra maldad, nosotros le podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Podemos dar a nuestros hijos cosas buenas. ¿Cuánto más el Señor, que Él es perfecto, Él es bueno, es misericordioso? ¿Cuánto más nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Ahora la pregunta es, ¿le estás pidiendo al Señor el Espíritu Santo de Dios? Que Él te selle, que Él te bautice. Hermanos, déjame decirte algo, que si realmente de todo corazón vos le pedís, el Espíritu vendrá. Porque Él conoce, es una persona muy sensible, muy celosa, y no va a venir a un lugar donde no es bien recibido. Cada uno de nosotros, cuando vamos a lugares en donde sabemos que no somos bien recibidos, ni siquiera ponemos un pie. Y el Espíritu Santo conoce nuestras vidas y sabe dónde será verdaderamente bien recibido. Y si nosotros realmente anhelamos, queremos ser bautizados, tener esta experiencia con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que realmente de todo corazón decirle, Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida. Yo creo que Dios puede bautizar. Hay testimonios que a través de este medio virtual que estamos teniendo en estos últimos días, en estos últimos meses en los cuales estamos en nuestras casas y no podemos congregarnos, hay testimonios de personas, de hermanas que han sido bautizadas con el poder del Espíritu Santo. Y si pasó una vez, yo creo que puede pasar varias veces. Pero depende de vos y depende de mí que le podamos pedir al Señor ser bautizados. Cuanto más, dice, nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso, hermanos, esta es una promesa. Y quiero hacer una oración contigo en esta hora. Padre amado, Padre Santo,
En esta hora yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, por este mensaje que puedo compartir con mis hermanos y mis hermanas, deseando que pueda ser de bendición para sus vidas. Y Señor, bautiza, llénalos con el Espíritu Santo para que su vida nunca más sea la misma. Yo creo que lo puedes hacer. Si lo hiciste una vez, también lo podés hacer. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, te dejo esta palabra y espero que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.